presento, mi nombre es Dayana Morales, soy psicóloga de profesión, soy especialista en reparación emocional. Con relación al coaching, soy experta universitaria en coaching de la Universidad Europea del Atlántico y especialista en coaching de la Universidad Internacional Iberoamericana. Actualmente me desempeño en el área de salud pública como psicóloga en salud mental, trabajo con 2 aseguradoras y soy consultora y psicoterapeuta independiente. El coaching es un proceso de acompañamiento reflexivo que tiene como propósito potencializar a las personas para que se movilicen al lugar donde desean estar, para que alcancen los logros que desean y quizás encuentren otros logros que muy seguramente no tienen pensado en su momento. El coaching no es un modelo de intervención psicoterapéutica, obviamente hay intervención porque hay una relación entre 2 personas, ¿no? O entre una persona y un grupo dependiendo del tipo de coaching. Pero es sumamente importante hacer la aclaración de que el coaching no es un modelo de intervención psicoterapéutica. La psicoterapia únicamente puede ser aplicada por un psicólogo que se especialice en clínica y que tenga la capacidad de hacer un examen mental, que tenga la capacidad de identificar cuáles son las situaciones actuales en salud mental de la persona y diagnosticar. Un coaching no puede hacer eso, pero un coaching sí puede hacer un acompañamiento a la persona para que desde sus propias capacidades se supere y llegue hasta donde quiera llegar. Para ello, el coaching acude a varias herramientas. El coaching coge herramientas de aquí, herramientas de allá y de eso se nutre. Como por ejemplo, el coaching se nutre mucho de la programación neurolingüística. Entonces, dentro de las funciones del coaching está llevar a la persona a que se cuestione cuáles son sus creencias frente a sí mismo, frente a su entorno, frente a su ambiente y que desafíe esas creencias cuando esas creencias son limitantes y que igualmente potencialice todas esas habilidades, todas esas cualidades y todas esas características que lo hacen una persona particular y una persona especial. Eso es básicamente el coaching en términos generales. El coaching utiliza, además de la programación neurolingüística, utiliza el autoliderazgo, utiliza el autoconocimiento, utiliza técnicas de mindfulness. El coaching utiliza muchas técnicas de intervención que le permiten a una persona trascender, cuestionarse y transformar aquello que quiera transformar para moverse a un escenario diferente. Bueno, mira, yo conocí el coaching porque yo me encontraba trabajando como secretaria en una entidad financiera. Resulta que el presidente de esta entidad financiera de un banco falleció y llegó una nueva administración al banco. Y esta administración traía un pensamiento diferente. El banco había sido parte del Estado, de hecho después fue el Grupo Aval el que lo compró y se volvió un banco particular, pero este banco venía, digamos, con una mentalidad bastante obsoleta, bastante centrada en el pasado, con unas prácticas bastante arcaicas, por decírtelo de alguna forma, y eso obviamente se veía reflejado en el servicio al cliente y demás. Con esta nueva administración hubo muchísimos cambios, entre esos yo pasé a ser secretaria de vicepresidencia de talento humano. Cuando llegué a la vicepresidencia de talento humano me di cuenta que la nueva administración, es decir, mi jefe que era la vicepresidenta, estaba trayendo coaching de otros países para que hicieran procesos de coaching al interior del banco para que la gente hiciera una reestructuración en su forma de pensar. A mí esto me encantó. Yo ya para ese momento estaba estudiando psicología
Todavía no me había graduado como psicóloga, pero ya venía conociendo el mundo del coaching y me pareció fantástico porque comencé a ver unos cambios impresionantes en las personas con las que yo trabajaba y que eran personas que llevaban muchos años. Además, como mi cargo me permitía, digamos, interactuar con todas estas personas que venían de otros países, entonces me pareció como sorprendente ver todo lo que ellos hacían. Digamos que el cambio más grande del banco fue tratar de cambiar esa cultura organizacional de la antigua, de la falta de servicio al cliente, de una forma de actuar de los empleados que no era tan acorde con las nuevas políticas, por decírtelo de alguna forma. Entonces, digamos que el banco dio un cambio muy grande y pasó a una política de piensa positivo, construye en grande, y todo esto se hizo a través de procesos de coaching grupales. Entonces eso me encantó. Ahí fue cuando conocí el coaching. Entonces, cuando yo me gradué como psicóloga, yo seguía trabajando en la entidad financiera. Entonces, primero hice una especialización en clínica. Luego, cuando estaba estudiando la especialización en clínica, me di cuenta que la psicología da cuenta de los síntomas que tiene la persona. Bueno, pues un coaching debe tener varias competencias. Yo te voy a hablar de algunas. Una de las competencias más importantes que debe tener tanto un psicólogo como un coaching es una capacidad de escucha activa. Eso es fundamental. Es importante que tú te conectes con la otra persona, que la otra persona sienta que tú tienes interés en ella y que tú la escuches, porque cuando tú escuchas, tú aprendes a analizar y a interpretar. Escuchar a una persona es fundamental, pero escucharla realmente, porque muchas veces las personas dicen algo, pero lo que quieren decir es otra cosa, ¿sí? Entonces uno tiene que aprender a leer a la persona, a escuchar lo que dice y a leer la información no verbal, ¿sí? A leer sus gestos, a leer cómo habla, cómo se expresa, qué es lo que realmente la persona quiere decir. Es sumamente importante tener una escucha activa. Hay un dicho que dice que lo que tú eres no me deja escuchar lo que tú dices, y eso es súper importante en un proceso de coaching o en un proceso psicoterapéutico, porque tú tienes que ir indagando realmente qué hay en esa persona, porque la persona trae bloqueos y entonces la persona pone como barreras y la persona realmente viene por una situación y resulta que la situación es completamente diferente. Entonces el coaching debe ser una persona entrenada en escuchar y en escuchar. Esa es fundamental. Otra cosa sumamente importante, que es una habilidad que puede desarrollar cualquier persona, pero que en especial un coaching sí que la necesita, es la capacidad de generar preguntas potenciadoras, ¿sí? Preguntas que hagan que la otra persona reflexione, se vaya para su casa pensando, cuestionándose. Las preguntas poderosas, como se llaman en coaching, son las preguntas que movilizan al otro. Recuerda que un coaching no moviliza a una persona, genera un espacio donde a través de cuestionamientos hace que la otra persona se interrogue, se movilice, comience a cuestionar todas esa serie de creencias que tiene. Entonces, una habilidad de un coaching es muy importante, dentro de las habilidades de un coaching es muy importante que sepa preguntar. Bueno, yo me identifico con las dos competencias anteriores. Digamos que durante la práctica profesional he venido desarrollando la escucha activa.
Al principio, cuando comencé con mis intervenciones psicoterapéuticas, entonces yo hablaba mucho y hablaba mucho y hablaba mucho y dejaba que mis consultantes o mis pacientes hablaran muy poquito. Hoy en día es al revés. Hoy prefiero que hablen bastante para que yo pueda obtener bastante información y yo más bien hablo poquito. Entonces esa es una habilidad que he ido desarrollando, al igual que hacer preguntas. Sí, preguntas importantes. Esa es una habilidad que he ido desarrollando y es una habilidad bastante compleja porque uno está acostumbrado a hacer preguntas capciosas, preguntas que son innecesarias, que básicamente no te llevan a nada. Es más, me he dado cuenta que muchas personas hacen preguntas como por ofender en algunos casos o como porque el otro admita que uno tiene la razón. Entonces ha sido, digamos, el entrenarme en preguntar para que la otra persona se cuestione y para movilizarla. Entonces creo que son competencias que he ido desarrollando y que uno todos los días va desarrollando porque digamos que la práctica hace al maestro, y cuando tú ya te mandas al ruedo a trabajar con consultantes o como pacientes, ahí es donde tú ya comienzas a coger canchita en el tema. Mira, el objetivo de un coach es movilizar a una persona de un punto A a un punto B. El punto A es donde la persona se encuentra actualmente y el punto B es donde la persona le gustaría estar. Dentro de la práctica de un coach, pues es importante que se desafíen creencias limitantes, que se potencialicen habilidades, que la persona se cuestione, que la persona comience a generar ideas novedosas, que sea creativa. Esto no lo hace el coach y eso es sumamente importante porque tanto un psicoterapeuta como un coach acompañan los procesos, pero cada persona lleva su proceso. Digamos que ahí la función de un coach sería mucho de motivación. Y esa sí es una función muy importante porque digamos que las personas tienden a desmotivarse, las personas generan resistencia y están en una zona de confort. Recuerda que la zona de confort no necesariamente es la zona más bonita, pero es donde la persona se siente más tranquila, más segura, donde la persona se ha adaptado. Entonces, digamos que para una persona salir de su zona de confort y movilizarse a un estadio mejor es difícil. Es un proceso complejo y requiere de motivación. Entonces pienso que un buen coach es una persona que motiva, que sabe motivar, que sabe cuestionar, que sabe animar. Creo que esa es una de las funciones más importantes de un coach. Pero hay que tener claridad en que la persona que se moviliza es el consultante. ¿Sí? El coach no puede asesorar, el coach no debiera dar opiniones, sino que el coach debiera crear escenarios donde la persona se cuestione, donde la persona se indague, donde la persona comience a autorreflexionar en sí mismo, en sus valores, en sus creencias, en qué tiene que modificar para poder llegar al punto B y qué tiene que dejar atrás, o sea, en el punto A. Entonces, creo que esa es una de las funciones del coach, movilizar. Bueno, mira, más que lineamientos, el coaching utiliza diferentes premisas como elevar los niveles de conciencia, que es fundamental para cualquier proceso de cambio, incrementar la confianza en uno mismo, asumir responsabilidades, que es un tema bastante complejo en las personas, y otras premisas adicionales. Y también me imagino que cada escuela particular o cada tipo de coaching pues puede que maneje algunas premisas más particulares, pero en términos generales estas son unas premisas que deben ser la base que oriente todos los procesos de coaching.
Mira, el coaching no tiene unos lineamientos específicos. De hecho, el coaching no es reconocido como una ciencia o como un modelo de intervención psicoterapéutico, y hay diferentes tipos de coaching. Hay coaching ontológico, hay coaching pragmático, hay coaching de vida. Bueno, hay diferentes tipos de coaching dependiendo de la escuela, pero sí hay unas características importantes en todos los modelos de coaching, y por ejemplo es que el coaching se abre a nuevas perspectivas, tiende a tener resolución de conflictos, tiende a crear un plan de acción, un modelo de acción, y eso es súper importante. Crear un plan de acción es fundamental para que la persona se movilice. También tiene una estructura, ese plan de acción se apoya de diferentes recursos, es un modelo de aprendizaje para el consultante. En el coaching se hace feedback, y el feedback es súper importante, y además es un modelo de desafíos y de retos.